Señor le bendiga, iglesia. Amén. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Maravilloso es el Señor. Te voy a invitar a que estemos de pies y que podamos tener la palabra de Dios en nuestra mano. Aleluya. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que andamos conforme a la carne, sino no comieron a ver, ¿no? Que no andamos conforme, sino conforme, porque los que son de la carne piensan en las cosas, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Alabado sea el nombre de Jesús. Soberano Dios, te agradecemos. Levante su manito santa ahí donde usted está, y dígale la bendición que está a su lado. Bendición. Tranquiliza tu espíritu, porque es momento de que Dios hable a nuestras vidas. Soberano y eterno Dios, te agradecemos. Señor, te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que tú instruyas nuestra mente y que tú nos ayudes a vivir en el Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Siéntese un momentico. No siente su alabanza. Viviendo en el Espíritu. El apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos, a la iglesia que está en Roma, porque la iglesia de los romanos era una iglesia muy especial. Era una iglesia que estaba viviendo la persecución del Estado de primera mano. Recordemos que en Roma estaba el asiento del poder del imperio gobernante de la época, el imperio romano, quien tenía un yugo de esclavitud sobre el pueblo de Israel. Glorificado sea Dios. Así que esta iglesia en particular, por estar tan cerca del trono de opresión, sufría más que todas las otras. A su nombre sea la gloria. Así que el apóstol está diciendo a una iglesia que está bajo el fuego de la persecución: es necesario que vivamos en el Espíritu. Y cuando hablamos de vivir en el Espíritu, el apóstol hace un símil, una comparación entre lo que es el que vive en la carne y los que viven en el Espíritu. Glorificado sea su nombre. Y el apóstol empieza hablando que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, pero para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que el apóstol
está dividiendo la fe, la congregación, en dos grupos importantes. Un grupo que anda en el espíritu y un grupo que anda en la carne. Ambos grupos se congregan a adorar a Dios. Y Él le está diciendo, es necesario que los que andan en el espíritu sigan andando en el espíritu. Pero los que andan en la carne, dejen las cosas de la carne y empiecen a andar en el espíritu. Amada iglesia, nosotros pasamos de un estado a otro cuando se nos ha revelado el Espíritu Santo. Nadie puede andar en el Espíritu si el Espíritu Santo primero no se ha revelado en su vida, si Dios no ha hecho algo con él. Por eso usted ve personas que van a la congregación, se congregan en la iglesia, pero no andan en el Espíritu. Es porque no han tenido un encuentro con Dios. Empezamos a andar en el Espíritu cuando lo conocemos a Él, cuando Dios se nos revela, cuando Dios empieza a tener compañerismo con nosotros. Pero me llama mucho la atención y es que el apóstol me dice en esta palabra que el Espíritu, para tú andar en Él, tú tienes que tener una mente conforme a lo que Dios piensa. Y es que usted no puede actuar ni hacer nada en su cuerpo si primero usted no lo piensa. Póngase la mano en la frente y diga: lo que yo pienso, eso yo hago. Lo que usted piensa, eso es lo que usted hace. Pastor, ¿y qué es andar en la carne? Andar en la carne es andar en los pensamientos que no agradan a Dios. Esos pensamientos que no agradan a Dios, primero usted tiene que concebirlo, porque es como un alumbramiento espiritual. Primero usted tiene que pensarlo. Nadie peca porque quiere pecar. Nadie peca porque va caminando por la calle y dice: ay, me encontré con este pecado. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Usted no va caminando en el parque y de buena primera una tentación le dice: vine a buscar. Ay, ¿cómo va a ser? No, primero usted tiene que pensarlo, porque la mente es bombardeada por nuestra concupiscencia. Pastor, ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia son los deseos que nosotros tenemos por dentro, las cosas ocultas. Son cosas que nos gustan, que la gente no lo sabe. El que peca, peca porque le gusta pecar. ¿Cómo va a ser? Pero eso es muy fuerte. Sí, es porque así es la verdad. La verdad tiene la particularidad que es simplemente ella. El pecado entra de aquello que nos gusta y aquello que nosotros abrazamos. Les decía yo a los líderes ayer en un retiro que teníamos, que el pecado tiene esa característica. Hay cosas que nosotros huimos de ellas. Y si los espíritus demoníacos se le presentan en su forma original, yo estoy seguro que usted también va a correr. Pero hay cosas que nosotros somos que las perseguimos porque nos atraen. A su nombre sea la gloria. Así que el que peca, peca porque le gusta y peca en aquello que le gusta. Por eso la vida de pecado es muy diversa. Hay cosas que para uno es una tentación y para otro no lo es. Hay cosas que para uno es una forma de pecar y para otro no le es síntoma para pecar, porque no es su atracción, es lo que tú tienes por dentro, lo que a ti te gusta. Como le decía yo a unos amigos, usted si tiene problemas con la carne, con el sexo opuesto, el diablo no le va a mandar a una persona cayéndose a pedazos, ¿verdad que no? Con 110 años y un bastón ahí acabándose. Dije: vine a tentarte. Usted lo va a reprender en el nombre de Jesús. Él te va a tentar con lo que a ti te gusta. Y si te gusta eso, lo que te va a llevar, como dicen los muchachos por aquí, es una máquina, alabado sea Dios, que cuando tú la veas hasta el piso tiembla. Entonces el pensamiento es lo que usted tiene que cuidar. Las cosas que usted le permite entrar en su mente son las que lo van a llevar a usted a fallarle a Dios. Glorificado sea su nombre. Por eso es tan importante que el creyente tenga la mente de Cristo. Pastor, ¿qué es tener la mente de Cristo? La mente de Cristo
es la mente que es enseñable, que es pastoreable, pero que vive la palabra de Dios. El que tiene la mente de Cristo sabe refrenar lo que piensa y llevarlo a la luz de la palabra. El problema con nosotros es que nuestro pensamiento, nosotros no lo pasamos por la Biblia. Como andamos apurados en lo que nos gusta, le damos para adelante. Gloria a Dios. Yo recuerdo los tiempos de antes, no es que soy viejo, el único viejo es Satanás, vamos a Dios. En los tiempos de antes la gente no hacía nada, por lo menos en la fe, sin antes consultárselo a Dios. Y usted veía que el altar estaba lleno de personas de rodillas diciéndole a Dios: Señor, dirígeme en esto que yo quiero hacer. Y la pregunta que le hacían al Señor era: Señor, esto que yo quiero es agradable a ti. Esto que yo quiero hacer que esté en mi mente nos es agradable. Ya esa cosa, esa costumbre se ha perdido con el uso del tiempo. Y ya los creyentes no acudimos a la presencia de Dios para que Él nos oriente, sino que acudimos para informarle. Una cosa es usted pedirle consejo a Dios, y otra cosa es usted informarle a Dios lo que usted está haciendo. A su nombre sea la gloria. El que pide consejo a Dios, Dios le va a dar una respuesta, aunque no te guste mucho la respuesta. Pero el que informa a Dios sobre algo que ya ha decidido hacer, no recibe una respuesta sino silencio. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que yo, cuando los hermanos me dicen: pastor, yo vine a informarle. Así dígame, ¿qué usted quiere informarme? Mire, yo quiero hacer esto y aquello, y quiero hacerlo así y así y así. Y como ya usted lo ha decidido, usted no necesita ni mi oración ni mi intervención. Ya usted vino con una decisión tomada. A su nombre sea la gloria. Ese es el problema de esta generación. Es una generación que no consulta a Dios. Es una generación que actúa por impulso, que actúa por conveniencia. Pero Dios está levantando una iglesia que va primero al altar y le dice: Jehová Dios de los ejércitos, yo quiero que tú me guíes en esta dirección. Yo quiero, Padre eterno, que tú me digas tu camino, que tú me digas tu designio. Eso es lo que Dios quiere. Usted se libra del pecado y anda en el Espíritu primeramente cuando usted le consulta a Dios. Ahora, es interesante el juego de la mente, porque la tiniebla es especialista jugando con la mente de la gente que no lee la Biblia. Usted quiere saber si hay una gente que no anda en el Espíritu, pregúntale si lee la palabra de Dios. Todo el que no lee la palabra de Dios, que la lee solamente en la iglesia, cuando los líderes y los pastores le dicen: abra su Biblia en tal sitio, te vamos a predicar, está feo para foto. Dígale la bendición que está a su lado: tiene que leer la Biblia. Ay, a su nombre sea la gloria. Dígaselo bien: bendición que Dios ha puesto en esta mañana a mi lado. Díselo: mira, bendición que Dios te ha puesto a mi lado. Dios quiere que tú abras la Biblia y que llene tu mente de la palabra de Dios. Tenemos que llenar la mente de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un arma espiritual poderosa. Y usted puede resistir las tentaciones y los pensamientos y los dardos encendidos del diablo cuando usted tiene la palabra de Dios. Mire, los demonios no respetan unción. Los demonios no respetan el cargo que usted tenga. Los demonios no respetan nada. Lo único que los demonios tienen que sujetarse es a lo que hizo Dios en su palabra. Cuando tú lo veas, alabado sea Dios, cuando tú le hablas con la palabra, ellos tienen que frenarse. Si no, pregúntele a Jesús. Dice la palabra que Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Y cuando estaba allá en ese lugar, dice la palabra que Él tuvo hambre. Así que el diablo se le apareció y le dijo: ¿qué le dijo el diablo al Señor? Si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan y come. ¿Y qué le dijo el Señor a Satanás? Él le dijo: el Señor te reprenda. No, Él le habló con la palabra de Dios y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted tiene que alimentar su mente con la palabra.
En esta generación la gente alimenta su mente con el Facebook, con el Instagram, con el YouTube, con el chisme del hermano de la iglesia que no tiene el Espíritu Santo. Alaba lo que Dios está aquí. Vive alimentándose con Netflix, vive alimentándose con de todo. Pero cuando agarra la palabra de Dios, se le mete un sueño, un calambre, un hambre. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiere soltar la Biblia. Diga la bendición que está a tu lado. Tienes que hacerte adicto a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser un alimento que usted lo consuma a diario, que no haya forma de usted vivir sin ese alimento, que usted tenga que comerse la palabra de Dios. Vi un hermano una vez que, mire, él me decía: pastor, cada vez que yo voy a comer un alimento, yo tengo que primero leer la palabra de Dios. Así que yo la leo en la mañana cuando me desayuno, la leo a las 12 cuando tengo la comida, la leo en la tarde cuando tengo la merienda, en la noche tengo que leerla antes de acostarme. Y mientras más yo leo la palabra de Dios, más hambre me da la palabra, porque es que la palabra de Dios aviva el hambre espiritual. Escúchame aquí. La gente que anda en la carne es porque tiene una desnutrición espiritual. Son cristianos desnutridos del espíritu, porque vivimos los tiempos del fuego. A su nombre. Donde la gente sigue profeta, donde la gente sigue gente que están en el fuego, pero lo que están comiendo es cocaleca y maíz vacío. Usted tiene que alimentarse de la palabra. El que no lee la palabra de Dios anda vacío, anda seco, anda sin la presencia de Dios y anda en la carne. Mire, la tiniebla es especialista manejando su mente. Y cuando el diablo ve que usted no tiene Biblia, usted no va a tener cómo enfrentar la tentación. Usted sabe lo que el enemigo está haciendo en este tiempo. El enemigo está usando una artimaña poderosa que yo quiero compartírsela en esta mañana. Lo primero que él hace es falsificar su voz. Y cuando usted está en su casa o está en un lugar donde usted puede pecar, usted escucha una vocecita que se parece a la suya, que le dice: mira, pero dale, porque eso no es nada. Alábalo ahora que Dios está aquí. Esa vocecita que te invita al pecado, esa es la vocecita del diablo para que tú peques a través de lo que a ti te gusta, de lo que a ti te atrae, de lo que tú ves por los ojos. Eso es lo que tú atraes. La gente empieza a ser seducida con eso, con la parte sensorial de su existencia. Lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú compartes, aquello que tú tienes un toque sensorial, es lo que el diablo va a utilizar para llevarte a su terreno. Me encanta mucho la palabra de Dios, porque yo pude ver una historia de un joven llamado, de una joven llamada Tamar. ¿Cuántos han escuchado de Tamar? Tamar tenía un hermano que eran hijos de David los dos, y se llamaba Amnón. Y dice la palabra de Dios que Amnón estaba loco de amor por su hermana Tamar. Escúcheme bien y aprenda a leer entre líneas. ¿Cómo es posible que dos hermanos de la misma casa se enamoren uno del otro? Y dice la palabra que él estaba enfermo de amor. Cuando la palabra usa estos términos, me está hablando de que Amnón recibía un estímulo de su hermana Tamar. Y usted dirá: ¿cómo así, pastor? Sí, claro que sí, y se lo voy a llevar hasta que lo entienda. Las hijas de los reyes de la época tenían una vestidura diferente a la del pueblo. El pueblo se ponía cualquier cosa. Los príncipes y la princesa tenían que vestir de lino fino de colores. O sea que la hermana era una atracción poderosa. Y la Biblia, cuando habla de Tamar, dice que era bella más que toda. Alaba lo que Dios está aquí. Así que Amnón estaba recibiendo un estímulo visual. Cuando él veía a su hermana caminando en el palacio, decía: Dios mío, pero ¿qué es esto, Jehová? ¿Cómo es? ¿Qué planta, Jehová? Escuche cómo funciona el pecado. El hombre creó un plan para pecar. Empezó ¿dónde? Empezó en su mente, que es lo que estamos hablando. La concupiscencia, lo que él tenía por dentro, sus deseos se materializaron en un plan. Así que en secreto él empezó a pensar y a fantasear con su hermana.
Porque eso es lo que el diablo hace, te pone a acariciar el pecado primero en tu mente antes de tú acariciarlo con la mano. Alábalo que Dios está aquí. Y yo me imagino que Amnón en su mente deseaba a Tamar, y cuando la veía acariciaba el pensamiento y planificaba cómo era que lo iba a hacer. Bueno, pues lo llevó a cabalidad. Dice la palabra que él se fue a una cabaña que él tenía a más de 50 kilómetros de la casa del palacio. Y cuando estuvo por allá lejos, manda a buscar a su hermana. Y yo sé que todo el mundo ve a Tamar como víctima, pero hoy usted va a dejar de verla como víctima. Cuando ella llega al lugar, lo primero que la princesa y la mujer que se respeta no va a la casa de un hombre solo. Ella va presta y pronta a responder. Yo nunca he visto que la Biblia dice que Tamar era enfermera. ¿Usted lo ha leído? ¿No? Dígale la bendición. ¿Era enfermera? ¿Era doctora? ¿Trabajaba en el hospital del reino? Por lo menos estudiaba esa carrera. No, no era nada de eso. Pero la enfermera Tamar fue a atender al hermano Amnón. Y yo tampoco he visto que a una persona enferma se le lleven hojuelas dulces, obleas. Yo nunca he visto eso. En ningún hospital ni en ninguna clínica yo he visto a ningún doctor darle pancakes a un enfermo con sirope por encima. ¿A cuánto le gustan los pancakes? Bueno, pues dice la palabra que ella cuando llegó empezó a hacerle pancakes a un enfermo, se le lleva sopa, ¿verdad que sí? Pues ella le hizo algo dulce. Y Tamar tiene que ser familia de la esposa de Superman. ¿Usted sabe por qué? Porque la esposa de Superman, Luisa Lane, fue declarada por naciones internacionales como la mujer más bruta del planeta. Sí, porque ella no conocía a Superman cuando se ponía los lentes. Yo nunca había visto eso. Cuando Superman se ponía unos lentes, ella dije que no lo conocía y se volvía tranquilo. Tenía hasta el mismo peinado porque el hombre no se despeina. Ella es familia de esa mujer, porque ella vio que su hermano le dijo a los criados y a la seguridad: salgan y déjenme sola con ella. Cuando una mujer sola se queda con un hombre solo en una casa, cuando hay un interés, alábalo que Dios está aquí, cuando tiene algo también por dentro que le atrae. Así que cuando ellos se quedaron solos, la Biblia me sigue hablando y dice la palabra que él le dijo: vamos a mi habitación ahora. ¿A dónde? A mi habitación. Claro, van a su habitación para tener una intimidad. Ya no hay seguridad, ya no hay nadie. Y ella, como es hermana de Luisa Lane, entró en la habitación de un hombre solo, lejano de su padre y de la seguridad, porque ella no sabía lo que iba. Dígale que está a su lado: bendición, ay, hombre. Ay, hombre. Ay, hombre. El pecado, cuando se quiere hacer, usted mismo le busca la vuelta. Cuando usted quiere pecar, usted mismo provoca la situación. Cuando usted quiere ofender a Dios, no importa que el Espíritu Santo le hable, no importa que nosotros veamos las señales, no importa que veamos que el diablo nos está haciendo un escenario para que nosotros pequemos, usted también quiere y usted sigue adelante. Pastor, pero es que él la violó. Pero la palabra también dice que antes de ella le dijo: no lo hagamos así. Pídele a mi padre que te me entregue a ti y él no se te va a negar. ¿Qué mujer violada le da técnica a su violador? Alguien dígame eso. Cuando una mujer la van a violar y no quiere, eso es una fiera. Es golpe que hay que darle. Usted tiene que someter la trompada, alabado sea Dios. Y ella era muy dócil y le daba técnicas. Pero después que la violó, cuando una mujer se viola, el violador la deja. ¿Qué hace la mujer? Corre. ¿Ella qué hizo? Alaba la gloria de Dios. Levanta tu mano y adora.
El pecado tiene un problema y andar en la carne tiene un problema. Cuando nosotros hacemos lo que a nuestra carne le gusta, después que el hecho se lleva a la realidad, el diablo nos quita la venda para que nosotros veamos lo que nosotros hicimos. Y dice la palabra de Dios que después que Amnón hizo lo que hizo, así como la amó tanto, también la despreció tanto. A su nombre sea la gloria. Entonces sale la palabrita que todo el mundo dice cuando peca. ¿Y qué yo hice? Dígale la bendición que usted tiene a su lado. ¿Qué fue lo que tú hiciste? A su nombre sea la gloria. Respóndale usted a la otra bendición. Tú sabes, no te hagas. Denle un aplauso fuerte. Dios te bendiga. Vivir en el Espíritu es renunciar a ese pensamiento malo que tú tienes. Vivir en el Espíritu Santo es tú dominar tu cuerpo. La palabra me habla de aquel que es verdaderamente santo, porque el término santidad se ha malinterpretado. La gente cree que santidad es la ropa, pero tiene la lengua más aguda que una espada de doble filo. Eso no es santo, ¿verdad que no? Pastor, ¿qué es santo? La palabra me dice lo que es ser santo. Ser santo es aquel que refrena su lengua y controla su cuerpo. Aquel que hace eso, ese es santo. Quiere decir que si yo quiero andar en el Espíritu, los impulsos yo los controlo. No los impulsos me controlan a mí. Los deseos yo le pongo un límite. No los deseos me ponen límites a mí. Si yo controlo mi cuerpo, lo que yo miro, yo lo controlo y lo paso por un filtro. Porque no todo lo que yo veo me conviene. Porque lo que yo veo despierta un estímulo dentro de mí que me lleva a activar la concupiscencia que ofende a Dios. Si yo soy santo, yo tengo cuidado con la forma como hablo. Porque a la forma de hablar yo revelo lo que tengo por dentro. Si lo que yo tengo por dentro es amargura, con amargura yo hablo. Si lo que yo tengo por dentro es problema, de problema yo hablo. Si lo que yo tengo por dentro es pecado, de pecado yo hablo y juzgo al que lo hace. Alabado sea Dios. Porque en buena psicología hay un término que se llama proyección. Dígale que está a su lado, proyección. Nosotros proyectamos lo que ocultamos por dentro. Pastor, ¿cómo así? ¿Tuvo picante eso? Sí, claro que tiene mucho. La proyección es el pecado que yo tengo por dentro, que lo hago a oculta, que no se lo digo a nadie, pero acuso al otro de que lo hace. Alaba lo que Dios está aquí. Como no tengo el valor de encararlo, cuando alguien lo hace, yo lo ataco y le entro. No se proyecte en nadie. Váyase a la presencia de Dios y sea serio y diga al Espíritu Santo: mire este problema que yo tengo. Dios está buscando eso. Usted sabe lo que Dios quiere. Dios quiere gente sincera. Dios quiere gente que no le dé vergüenza tirarse de rodillas y abrirle su corazón a Dios. Dios está buscando una iglesia que cuando se tire de rodillas el creyente, de lo primero que le hable es de lo que le ofende a Dios con él. Yo sé que nos han enseñado que cuando nos tiremos, oremos por los pastores, oremos por la iglesia, oremos por Israel. Bueno, pues ahora atiende este nuevo mandamiento. Deja la iglesia, al pastor y a Israel en paz. Y empiece a abrirle su corazón al Espíritu Santo. Y diga al Espíritu Santo: mira aquí adentro lo que hay. Las tinieblas te van a mandar espíritu de vergüenza para que tú no le abres el corazón a Dios y para que permanezcas en tu pecado. Pero entiende que tú tienes un Dios grande. Tú no tienes un Dios mediocre. Tú no tienes un Dios cualquiera. Al corazón contrito y humillado no lo desechará Jehová Dios. Si te acercas a Dios con un corazón arrepentido, Dios puede perdonarte. Dios puede sanarte. Él está ahí en el secreto, esperando que tú abras tu corazón y le digas: Jehová, tú sabes todo lo que ahí hay. La palabra me dice que en una ocasión 2 personas fueron al altar a la presencia de Dios.
Mirando al otro le decía: Señor, gracias porque yo, hágase y arréglese un poquito. Usted ve, porque yo, dígale la bendición, yo le doy gracias a Dios porque no soy como fulano. Levante la cabecita un chingo así. Dígale: le doy gracias a Dios porque yo no soy como aquella bendición que tenga que hablar. Hágale así, que es un pecador. Yo soy diferente. Y así se acercó con esa arrogancia a la presencia de Dios a esa persona y le dijo: Señor, gracias porque yo no soy como este. Porque el que tiene la vida llena de pecado y el corazón negro anda juzgando siempre al otro. Alaba a Dios está aquí. Señor, gracias porque yo no soy como este que es un pecador. Pero el pecador tenía otra actitud con sed. Él decía: Señor, ten misericordia de mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Señor, ten misericordia de mí, que soy un simple pecador. Y con vergüenza bajaba su cabeza en la presencia de Dios. Y ese hombre le mostraba todo lo oscuro que tenía por dentro a Dios. Y yo me imagino que mostraba lo que le avergonzaba y mostraba sus errores a Dios. Y el pecado pesa. Este hombre doblaba su cuerpo y le decía: ten misericordia de mí, soy demasiado bajo para estar en tu presencia. Soy demasiado pecador, no merezco ni estar aquí. Señor, perdóname, ten misericordia. Lo he intentado muchas veces, pero como quiera fallo, ten misericordia. Lo he hecho, la gente me acusa, ya no tengo ni siquiera amigos. Ten misericordia. Dice la palabra que los dos salieron de la presencia de Dios. Y Jesús le dijo a sus discípulos: ¿cuál ustedes creen que salió de aquí perdonado? Alabado sea el nombre de Jesús. De allí salió perdonado el que reconoció su situación. El que no reconoce siempre anda en la carne, pero el que reconoce y se aparta, ese alcanza misericordia. Iglesia, tenemos que llegar a un punto donde el pecado no sea tan aborrecible que nosotros nos apartemos de lo que estemos haciendo. Yo sé que hay cosas que renunciar a ellas van a ser difíciles para usted y para mí. Hay cosas que te van a doler. Hay cosas que Dios te va a decir que renuncia a ellas, que te van a sacar las lágrimas. Porque tiene mucho tiempo haciéndolo. Porque tiene mucho tiempo viviendo en esa situación. Son cosas que ya se han vuelto una costumbre en nuestra vida. Son actitudes que nos enseñaron en nuestra familia y entendíamos que estábamos bien haciéndola, hasta que la luz de la palabra se nos revela y nos dice que eso ofende a Dios. Esos cambios son poderosos. Esos cambios te sacuden el ADN por dentro. Es difícil renunciar a una costumbre adquirida por los años, pero Dios espera que tú abras tu corazón a Él y le digas: Señor, aquí estoy. Iglesia, no necesitamos un lenguaje elevado para referirnos a Dios. No necesitamos la sabiduría que tienen otros para hablar con nuestro Dios. No necesitamos un formalismo especial. No necesitamos un ritual ni una ofrenda especial. Lo que necesitamos es acercarnos a Dios como un padre y decirle: Señor, te necesito más que nunca en mi vida. La oración más poderosa que un hombre puede hacer en la tierra es abrir sus brazos a Dios y decirle: papá, yo te necesito. Como necesitan los niños a sus padres, así yo vengo con los brazos abiertos, reconociendo lo que he hecho, porque te necesito. Sin ti yo no puedo vivir. Dios es una necesidad en este tiempo. No podemos andar en la vida sin la presencia de Dios.
El mundo se está acabando, el diablo se está llevando a los demonios, haciendo de todo. Si perdemos la compañía del Espíritu Santo, lo vamos a perder todo. Iglesia, levanta tu mano. No pierdas la presencia de Dios por mantenerte amarrado a algo que ofende su gloria. No pierdas la compañía del Eterno. Aleluya. Gloria a Dios. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios está en ustedes, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de Dios. No todos somos hijos de Dios. Yo veo que ahora todo el mundo es hijo de Dios, pero la palabra me dice que no todos somos hijos de Dios. Porque para ser hijos de Dios hay que hacer lo que la palabra nos dice y vivirla. Ser hijo de Dios significa renunciar a esos deseos carnales y vivir en el Espíritu. Ser hijo de Dios es tener a Cristo en nosotros y que nuestro cuerpo carnal y nuestra mente carnal sea muerta a causa del pecado. Mas si el Espíritu está conectado con Dios, el Espíritu vive a causa de la justicia. El que muere en su pecado, aunque vaya a la iglesia, en su pecado muere y ahí se queda. Pero el que parte en el Espíritu no duerme, sino que vive. Levanta tu mano y adórale. Esa es la promesa más grande que Dios te ha hecho. Aunque tu cuerpo mortal se desgaste, se ponga viejo, se enferme y muera, Dios ha prometido que al sonar de la trompeta del arcángel, los muertos en Dios resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos, aunque no le guste a muchos, arrebatados en los aires para recibir a Cristo en las nubes. Iglesia, no renuncia a la promesa que Dios te ha hecho. Tú tienes que pelear. Pastor, ¿cómo pelear? Sí, claro, con el pecado se pelea todos los días. El pecado no tiene que ver el cargo que usted tenga en la iglesia. Desde el pastor hasta el que limpia, todos estamos expuestos al pecado. Y nadie puede escapar de la tentación. Así que todos los días tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para resistir la fuerza del diablo. Alaba lo que Dios está aquí. En los negocios tú tienes que resistir la tentación. En la calle tú tienes que resistir la tentación. En la escuela, en la universidad tú tienes que resistir la tentación. Y decirle a la tiniebla y a todas sus huestes: aunque te levante como te levante, Jehová Dios levantará bandera a favor mía, a favor de mi casa, a favor de mi trabajo, a favor de mi estudio, a favor de mi familia. Dios lo hará. Estos son tiempos donde la familia tenemos que tomar una decisión. Estuve viendo una noticia internacional que me llenó de tristeza. En Canadá, los padres y la familia salieron a protestar. Más de 1 millón de personas se congregaron en el Capitolio, exigiendo que saquen de la escuela toda esa enseñanza de homosexualidad y de lesbianismo que a los niños pequeños se les están enseñando. ¿Usted sabe cuál fue la respuesta del primer ministro canadiense? Lo tildó de odio. Dijo: ustedes lo que están llenos de odio contra la agenda LGBTQ. Es una vergüenza internacional que un país apoye la agenda diabólica antes que la agenda de Dios. La iglesia en Canadá está en pie de guerra, alabado sea Dios, porque tienen al Estado apoyando las cosas satánicas y tildando las cosas de Dios como malas. Esos son los tiempos que vivimos, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Este es el tiempo no de andar en la carne, sino de vivir en el Espíritu,
y decirle al diablo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Si ustedes quieren servirle a los demonios, a los baales, a Acera, pues sírvanle. Pero mi casa y yo, alabado sea Dios, serviremos a Jehová. Es un tiempo de usted levantar su voz. No es el tiempo de jugar al evangélico. No es el tiempo de la murmuración ni de la tontería. Es el tiempo de definirnos. Decirle: vamos a servir a Dios, servirle de verdad. Y si usted se va a entregar a la carne, pues entréguese. Porque Dios no acepta cosas tibias. Yo siento la presencia de Dios. El Espíritu le decía a ellos: yo prefiero que ustedes estén fríos que estén calientes. Porque si están fríos los voy a calentar, y si están calientes los caliento más. Pero al tibio lo vomitaré de mi boca, alabado sea Dios. Porque ni está frío ni está caliente, está en las dos aguas. La iglesia no puede estar en las dos aguas. O usted le sirve a Dios o le sirve a la tibia. Alaba lo que Dios está aquí. Aquí no hay término medio. Aquí tú tienes que ser radical. O tú le sirves a Dios o tú le sirves a otra cosa. A su nombre. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que está en usted. Si el Espíritu Santo está en ti, el Señor te va a vivificar. La palabra vivificar significa avivar, dar nueva fuerza, hacer crecer los bríos. Vivificar es dar vida. Dios te va a dar la victoria. Todo el que sirve a Dios recibe una recompensa. La palabra dice que aquí es necesario que aquel que le busque crea que le hay y que Él es galardonador de aquello que le busca. Ponte de pie, iglesia. A su nombre sea la gloria. Dios es galardonador. Levanta tu mano santa al cielo. Yo quiero que hagamos una oración muy especial.